Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos la clase número 20 sobre el modo subjuntivo. Como siempre vamos a comenzar con el vocabulario para esta lección y que ustedes lo pueden encontrar en el libro guía de este curso y que está en la descripción del video. Lo voy a ir leyendo. Hamartana es un verbo, se traduce como yo peco. Dikaiosunei, justicia o justificación. Ean, una partícula condicional que se traduce como sí y se utiliza con el modo subjuntivo, lo vamos a ver también en la clase. La partícula condicional ei, que también se traduce como sí, pero que opera con el modo indicativo. Cuidado con esta partícula que es muy parecida a la segunda persona singular del verbo eimi. En realidad son iguales, solamente que en el verbo está con acento circunflejo. Bien, eso lo conversamos en una clase anterior, pero para que lo tengan presente. Evangelizomai, yo predico el evangelio o yo evangelizo, ya esa es la idea. Y también aparece una explicación que ustedes pueden leer. Gina, ¿para qué? Es una conjunción que opera también con el modo subjuntivo, lo vamos a ver. Laos, pueblo. Loipos, el resto, lo restante, lo demás. ¿ya? Esa es la idea de este adjetivo. Macarios, bienaventurado. Marturía, testimonio. Meidé, ni aún o tampoco, con los otros modos aparte del indicativo. Y meidé entre una frase se puede traducir como ni esto ni lo otro. La verdad es que meidé es igual, tiene la misma función que el ud que vimos en clases anteriores, solamente que el ud opera para el modo indicativo y el meid opera para todos los otros modos salvo el indicativo. Lo mismo con la palabra que sigue, que es meiketi, ya no, que opera con los otros modos aparte del indicativo, y en el indicativo era uketi. Y finalmente osklos, que se traduce como multitud o muchedumbre. Esto por supuesto hay que aprenderlo de memoria. Vamos ahora a ver el subjuntivo, que es el modo subjuntivo en realidad. Y este es un nuevo modo que hay que aprender. El nominativo, que es el modo que hemos visto hasta ahora, es por lejos el modo más utilizado, pero también hay otros modos que tampoco vamos a ir aprendiendo, y uno de ellos es el modo subjuntivo. La idea del subjuntivo es muy parecida a la idea que hay en el español, y es, bueno, se pueden expresar muchas ideas con el subjuntivo. La idea básica es todo aquello que implica una afirmación dudosa, se puede trabajar con el modo subjuntivo, tales como las afirmaciones que son hipotéticas, inciertas o las expresiones que expresan un deseo. En el Nuevo Testamento el subjuntivo ocurre solo con el tiempo presente y el aoristo, así que los paradigmas que vamos a aprender son solamente en estos dos tiempos. Una buena noticia es que las desinencias que hay que aprender son casi idénticas a las que ya aprendimos en el tiempo presente. Incluso para el aoristo, ¿ya? Tanto el tiempo presente, el subjuntivo presente como el subjuntivo aoristo tienen desinencias que son casi idénticas a las del tiempo presente. Del indicativo que ya aprendimos, obviamente hay que quitar el aumento o el prefijo en el aoristo, que era esta eta generalmente, o epsilon, y además vamos a ver que hay que reemplazar una vocal corta por una vocal larga en ambos tiempos. Estas son básicamente las diferencias, pero lo demás son las desinencias del tiempo presente indicativo, así que esa es una buena noticia. Y por lo anterior, las desinencias son las mismas, tanto para el subjuntivo presente como para el subjuntivo aoristo, haciendo solo la diferencia en los temas de cada tiempo. Obviamente el aoristo subjuntivo va a tener como tema, perdón, el aoristo, y el subjuntivo presente va a tener como tema
para la conformación de su forma el tema del presente. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre ambos va a ser solamente una letra, y eso lo vamos a ver también después. Así que esto es una muy buena noticia porque la verdad es hay que poner más bien atención en las palabras, pero no es que haya que aprender designancias nuevas para este modo. Y el negativo del subjuntivo es may, dado que may es la partícula de negación de todos los modos salvo el indicativo. Así que buena parte de lo que vamos a aprender hoy día ya lo conocemos, ya lo hemos visto antes, solamente hay que saber reconocerlo. Vamos a ver en la lámina siguiente las designancias para cada uno de los tiempos, tanto presente como aoristo, y en cada una de sus tres voces. ¿Ya? Aquí tenemos la designancia del subjuntivo presente, voz activa. Tenemos sí, yo lo voy a marcar, tenemos en esta columna, ¿verdad? La persona, primera, segunda o tercera persona, yo, tú, él, y en las columnas siguientes, el singular y el plural. Así que esto es como un poco volver a las primeras lecciones cuando veíamos el verbo en tiempo presente, modo indicativo. Vamos a volver un poco a la conformación de los verbos, pero ahora con este modo que es el subjuntivo. Y aquí tenemos cada una de las designancias para las personas de este modo. Y ustedes se pueden dar cuenta que es muy, muy similar las designancias a lo que aprendimos ya en el tiempo presente en modo indicativo. ¿Cuál es la diferencia? Solamente es que se utiliza una vocal larga para la designancia. En el caso del Luis, en vez de la epsilon se utiliza la eta, ¿ya? Y hay una iota suscrita. En el caso del luomen, por ejemplo, en vez de una omicron se utiliza una omega, ¿no? Entonces las designancias son exactamente las mismas que para el tiempo presente, solo que se utiliza en vez de la vocal corta de la designancia del presente una vocal larga. Bien, esto hay que aprenderlo de memoria, pero como les comentaba, es básicamente ser capaz de identificar la similitud que hay con las designancias que ya conocemos, solamente que aplicando aquí las vocales largas. Vamos a hacer un ejercicio simple de traducción del subjuntivo. Vamos a ver también algunos ejercicios en lo que resta de la clase, pero para que también sea un poco más fácil de asimilar, tengo aquí el verbo ejomen, tanto con el modo indicativo como el modo subjuntivo. Ejomen, la verdad es que suena igual en el indicativo que en el subjuntivo. Ustedes se pueden dar cuenta que la única diferencia es la vocal omicron versus la vocal omega. ¿Cómo traducimos el ejomen, perdón, en el modo indicativo? Lo traducimos como tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos. Y en el modo subjuntivo se traduce como tengamos, ¿ya? Esta es la idea entonces del subjuntivo, ¿ya? Tenemos, tengamos. Esto es como hay que traducir básicamente el subjuntivo. Vamos ahora a ver las designancias del subjuntivo presente con las voces media y pasiva. No las voy a ver en detalle, ustedes lo pueden detener el video y verlo más tranquilamente, pero se van a dar cuenta nuevamente que las designancias son las mismas que ya conocemos del tiempo presente. En este caso, para las voces media y pasiva, solamente hay que utilizando vocales largas. Habiendo visto el subjuntivo presente en sus tres voces, vamos ahora a ver el subjuntivo aoristo en sus tres voces. Un par de observaciones. La primera es que la única diferencia entre los paradigmas que vamos a ver ahora del subjuntivo aoristo con el subjuntivo presente que acabamos de ver, toda la diferencia está en estas dos letras, la sigma y la zeta, ¿no? Y lo otro es que aquí vamos a ver ahora en esta lámina el subjuntivo aoristo. Si quisiéramos saber cómo conjugar el aoristo segundo, es exactamente igual que lo que vamos a ver en esta lámina, solamente que en base al tema o a la raíz del aoristo segundo, ¿ya? Así que eso tampoco nos va a generar ninguna complicación. Y aquí tenemos el paradigma del subjuntivo aoristo
voz activa es exactamente que el paradigma del subjuntivo presente voz activa, solamente que aquí se añade la sigma, ¿ven? Característico del aoristo por lo demás. Obviamente no hay ningún aumento, ¿ya? Vamos ahora a ver las desinencias del subjuntivo aoristo, voz media. Volvemos a lo mismo, son exactamente que las desinencias que ya vimos del subjuntivo presente, voz media, solamente que aquí se añade la sigma. Y finalmente, en la desinencia del subjuntivo aoristo voz pasiva, que aquí cuál es la diferencia, es que incorporamos la z, ¿ya? Que es la característica de la voz pasiva en el aoristo. Bien. El resto se mantiene. Así que esto hace que estudiar o aprender el paradigma del subjuntivo sea muy fácil. Bien, teniendo claro todo lo que ya hemos aprendido hasta ahora, solamente hay que ser capaces de reconocer las formas básicas. Hay algunas partículas que suelen preceder al subjuntivo. En la mayoría de los casos el subjuntivo va a tener alguna de las partículas que vamos a ver ahora. En algunos casos no va a haber partícula, que también vamos a ver un ejemplo de eso. Las partículas gina y ean, que aprendimos en el vocabulario, suelen preceder al subjuntivo. La primera, gina, para expresar propósito, o sea, vamos a tener gina más el subjuntivo, y la segunda, ean, para expresar una condición futura. Voy aquí a señalar un par de ejemplos. Ergómeza, gina, idomen, autón. Podemos traducir eso como venimos, ergómeza, para verlo, gina, idomen, a él, ¿ya? Autón. El aen, ustedes saben que depende de ustedes si lo quieren incorporar para ser explícito o no. Pero aquí tenemos el uso de gina más el subjuntivo, que ahí lo podemos notar claramente con la omega. ¿Bien? Entonces en este caso expresamos propósito. Venimos de un lugar para ver a alguien, y eso tiene un propósito, y eso se expresa con gina más el subjuntivo. Pero también podemos utilizar otra partícula con el subjuntivo, que es la partícula ean. Tenemos ean didaskeite tus adelfus pistoi este didaskaloi. Esto lo podemos traducir como si, ahí está el ean, si enseñan a los hermanos, son fieles maestros. Entonces aquí tenemos la partícula ean y aquí tenemos el subjuntivo. Esto da la idea de una condición futura, ¿ya? Si ustedes, la idea de la frase es algo así como si ustedes de aquí en adelante en alguna situación enseñan a los hermanos, bueno, eso expresa que ustedes son fieles maestros. Un poco esa es la idea de la frase. Sin embargo, también se utiliza mucho la primera persona plural del subjuntivo para exhortaciones, ¿ya? Y esto no tiene una partícula que la anteceda. Por ejemplo, la frase Pristeusomen eiston curium se traduce como creamos, ¿ya? En el Señor, que es muy parecido al ejemplo que yo les ponía en una lámina anterior respecto a ejomen, del indicativo que es tenemos versus ejomen del subjuntivo que es tengamos, ¿ya? Aquí es exactamente la misma frase, es creamos en el Señor. Piste usamen eiston curen. Bien, aquí no lleva ninguna partícula que anteceda al subjuntivo. Estas son las tres formas que vamos a ver en este curso respecto al subjuntivo. Hay algunas otras formas que puede tomar el subjuntivo, algunas otras partículas también, pero eso ocurre en casos bastante menos habituales y eso ya también se puede estudiar en cursos más avanzados. Los tiempos en el subjuntivo, y aquí hay que hacer una distinción importante respecto a lo que hemos aprendido hasta ahora. Podemos generar frases con el subjuntivo en cualquiera de los dos tiempos que son posibles, tanto en el aoristo como en el presente, sin que eso tenga alguna razón de ser relativa al tiempo en cuestión.
Ya no es que cuando uno utiliza el subjuntivo auristo está hablando de una acción pasada, ni tampoco que cuando uno utiliza el subjuntivo presente esté implicando necesariamente que la acción está ocurriendo ahora ya, ¿bien? Sino que los tiempos en realidad tienen que ver más bien con el aspecto del verbo. Eso lo vamos a ver al tiro. O sea, lo voy a leer acá. Dice, en el modo subjuntivo no hay distinción alguna entre los tiempos. El auristo no se refiere al tiempo pasado y el tiempo presente no necesariamente se refiere al tiempo presente. Esto nos suena un poco extraño, pero efectivamente es así en el griego. La distinción entre el presente y el auristo concierne solamente a cómo se considera la acción. El subjuntivo del auristo indica una acción sin decir nada acerca de su continuidad o repetición, ¿ya? Tiene un aspecto indefinido. Sin embargo, cuando ustedes utilizan el subjuntivo del presente, esto representa la acción en su continuidad o siendo repetida. Vamos a ver un ejemplo. Así, gina luso quiere decir simplemente para que desate, y eso está en subjuntivo auristo. Mientras que gina luo quiere decir para que esté desatando o algo parecido. ¿Bien? Ahora bien, generalmente es difícil destacar la diferencia en la traducción al español, y los subjuntivos del presente y del auristo deben ser traducidos de igual manera. Así que para efectos de este curso vamos a traducir de la misma manera el subjuntivo auristo y el subjuntivo presente. ¿Bien? Con la primera idea que aparece acá, de gina, ¿ya? Para que desate. ¿Bien? Esa es la idea que vamos a tomar. Bien, con esto terminamos este curso, esta lección número 20 del curso griego del Nuevo Testamento. No vamos a poner ejercicios, dado que ya también en la lección señalamos varios ejemplos.